tal amigos? El día de hoy vamos a tener un tema primordial para poder pasar sus exámenes, su recuperación de primera vuelta, sus extraordinarios de primera vuelta también o de segunda, dependiendo el plantel en donde se encuentren. Así que pongan mucha atención y vamos a comenzar. What's up, people? What's up, teacher? Hoy veremos al famosísimo verb to be. Y muchos maestros suelen lidiar con él, muchos estudiantes también. Sin embargo, es uno de los verbos más sencillos que existen en el inglés. No solamente porque son famosos. Vamos a ver por qué. Si empezamos con una comparativa en el español, seguramente saldrá a relucir el significado. Entonces, what's the meaning of to be? ¿Qué significa la palabra o las palabras to be? Bueno, el resultado es una palabra, o en el caso del español, dos verbos en infinitivo. To be está en infinitivo, por lo tanto nuestro significado será ser, estar. Y si nosotros pensamos en las conjugaciones que tienen en el español estos verbos y las que tienen en el inglés, el número de conjugaciones en el español asciende a 10, ya que es un verbo que tiene dos significados en nuestro idioma, el español. Soy, eres, somos, es y son. Mientras que el verbo estar conjugado en presente, estoy, estás, estamos, está y están. Entonces son 10 conjugaciones que ustedes ya conocen a la perfección. Nadie dice yo estás, ay, no me equivoqué. Nadie, ¿verdad? Sin embargo, en el inglés tenemos solamente 3. Am, is, are. ¿Sí? Entonces, esto lo digo para aquellos que piensan, el inglés es muy complicado. Mentira. Mientras en el español estamos conjugando 10 veces, o nuestro cerebro tiene la capacidad de conjugar 10 veces, en el inglés solamente 3. Qué sencillo, ¿no? Y miren, en pasado se pone aún más sencillo. Mientras en el español tengo 8 conjugaciones, es decir, 8 cambios de mi verbo, en el inglés solamente 2. Was y were. Por lo tanto, comprobamos que el inglés es extremadamente fácil. Hoy nos vamos a enfocar justamente en el pasado, por eso es que lo estamos viendo. Ya vimos la comparativa en el español. Ahora, ¿cuál es la situación real en el inglés por la que el verb to be es diferente a todos los demás verbos? Muy simple. El verb to be en pasado no utiliza auxiliary. Y todos los demás verbos, entonces, sí la utilizan. El verb to be no utiliza. ¿Y recuerdan cuáles eran las funciones de un auxiliary? Entonces, las funciones de un auxiliary son muy simples, son 3. La primera es cargar el tense, es decir, cargar el tiempo. El auxiliary iba a ser el que indicara que la oración está en el tiempo indicado, en este caso en pasado. También un auxiliary es el encargado de traer a la palabra not. Recordemos que la palabra not es aquella que hace negativa a cualquier oración. Entonces el auxiliary lo traía. Y la última función, pues era empezar una oración interrogative. Porque recordemos, ninguna oración interrogative en el inglés puede empezar con el subject. Entonces, para no comenzar con el subject, comenzábamos con el auxiliary. Todo esto que acabo de mencionar, como el verb to be no utiliza auxiliary, pues ¿qué creen? El verb to be hará este trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve el verb to be en pasado? ¿Cuáles son sus conjugations? Tenemos a was y tenemos a were. Recordemos que en el inglés jamás puede faltar en una oración correcta mi subject, mi verb y mi complement. Es decir, mi sujeto, verbo, predicado. Si es que hablo, escribo bien el inglés. Si no lo hago así, entonces puedo hacerlo todo mal. Pero nunca falta el subject, verb y complement. Por lo tanto, debo fijarme muy bien en cómo es mi subject. Si mi subject es un subject singular, es decir, que habla de uno, entonces mi conjugación del verb to be en pasado será was. Sin embargo, si el subject es plural, entonces la conjugación que utilizaré en mis oraciones será were. Bueno, una vez diferenciado el verb to be de todos los demás verbos,
Vamos ahora sí a la estructura, cómo se vería una oración. Esto es como si fuera una radiografía para todos aquellos que están haciendo apuntes. Entonces empezamos con una oración afirmativa, ¿sí? Una oración afirmativa. ¿De qué se compone? Bueno, pues de subject, verb y complement, es decir, sujeto, verbo y predicado. Y bueno, se ve de la siguiente manera: primero mi subject, después mi verb to be in past, por último el complement. Así de simple, 3 elementos. Miren, vamos a ver un ejemplo. Si mi subject fuera plural, example, the lions. What's the meaning of the lions? Los leones. Los leones es un subject plural. ¿Cuántos? No sabemos. Pero la palabra o las palabras de lions me indica que estamos hablando de 2 o más. ¿De acuerdo? Entonces, the lions. The lions, como mi subject es plural, entonces mi conjugación del verbo to be será were. The lions were. Eso podría significar los leones estaban o los leones eran. Vamos a ver el complement para definirlo. The lions were hungry. ¿Qué significa hungry? Hambrientos. Ajá, o hambriento o hambrienta, pero en este caso, como mi subject es the lions, entonces significaría: los leones estaban hambrientos. Los leones estaban hambrientos. O las leonas estaban hambrientas. Ese sería el significado. Es una oración afirmativa ya correcta con el verbo to be en pasado. Esta es una oración en pasado. Y ahora vemos un ejemplo cuando mi subject es singular. Example, my friend. My friend se refiere a uno, mi amigo. My friend was in Japan. My friend was in Japan. What's the meaning? Mi amigo estaba, sí, porque también es el verbo estar en pasado. Mi amigo estaba ¿en dónde? En Japón. Esa sería una oración afirmativa, ahora con un subject singular. Ahora veamos cómo queda una estructura negative. Recordemos que no hay auxiliary, por lo tanto el verb to be será el encargado de traer al not. Queda así: subject, después el verb to be en el tiempo pasado, porque es lo que estamos viendo, simple past con el verb to be. ¿El verb to be qué hace? Pues trae al not. Entonces ya lo trajo y al final nuestro predicado, nuestro complement. Ahora tomemos a un subject singular. Ejemplo, Trump, ¿sí? El expresidente Donald Trump. Ese es nuestro subject. Después, ¿qué sigue? Pues ver el verbo to be en pasado. Si Trump es uno, entonces utilizaré was. Trump was not, porque el was trae a not. Trump was not a good president. Ese es mi complement. Trump was not a good president. Trump no era un buen presidente. Ahora veámoslo con un subject plural. Ejemplo, my students, que significa mis estudiantes. My students were not in the classroom. Mis estudiantes no estaban o no estuvieron en el salón. ¿A dónde se habrán ido? Saludos a Ponchito del 405. Como ya lo dijimos, una oración interrogative jamás va a comenzar con el subject, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el verbo to be, que hace la función de un auxiliary, el verb to be empezará la oración interrogative. Es por eso que queda de la siguiente manera: el verb to be in past, que podría ser was o were, dependiendo del subject. Inmediatamente, lo que acabamos de mencionar, el sujeto, después el complement. Y nuestra question mark, nuestro signo de interrogación. Y ya, es lo único que compone a una oración interrogative con el verb to be in past. Vamos a ver un ejemplo. Si de repente ustedes conocen a algún novio o novia de otro país que habla inglés, entonces le preguntarán acerca de su estado de ánimo de esta manera: ¿Were you angry? ¿Estabas tú enojado o enojada? Dependiendo si es tóxico o tóxica. Entonces, tenemos al verb to be in past, el subject, el complement y nuestra question mark. ¿Were you angry? Algo importante que ya se ha mencionado en algunos videos: el subject o el personal pronoun you no es singular. Muy importante que lo recuerden. Pero maestro, tú significa tú, entonces tú sí es singular. Sí, la palabra tú es singular en el idioma español, pero en inglés nada más existe you. Sí, en español significa ustedes y significa tú,
pero la palabra you en inglés es plural. Es por eso que para you siempre utilizaré el verb to be como were, ¿de acuerdo? Were. Además, vamos a ver un ejemplo ahora con un subject que sea singular, ¿no? Estamos cerca del mundial. Was Chicharito in the match? Was Chicharito in the match? Tenemos a nuestro verb to be, nuestro subject y nuestro complement. ¿Chicharito estaba Chicharito en el partido? ¿Estaba Chicharito en el partido o estuvo Chicharito en el partido? Entonces, ¿qué contestaríamos? Yes, Chicharito was in the match. O negative, no, Chicharito was not in the match. Y volvemos a lo mismo, a las estructuras que ya vimos. Todo se vuelve redundante. Por lo tanto, ya están listos para hacer su intento en cualquier examen, tarea o ejercicio en el que deban utilizar al verb to be en pasado. Así que hasta aquí dejamos el video de hoy. Cuídense mucho, suscríbanse, den su like, compartan, recomiéndenos. Hemos visto en los comentarios que les han servido todos y cada uno de los videos, no solamente en Cuautitlán, en el Estado de México, en el país, sino en diferentes países ya hemos llegado y les hemos ayudado a los chicos que de repente pues tienen ciertas dudas, ¿no? En el inglés o no reciben la mejor clase del mundo, bueno, aquí lo refuerzan, ¿vale? Entonces nos vemos en la siguiente.